Amén, aleluya. Dios les bendiga, los guarde. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias al Señor, le damos gloria, le damos honra al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque el hecho de que hayamos despertado respirando es misericordia de Dios. Cada mañana, bendito Dios. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos vayan a estar viendo a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Al pueblo del Señor, Dios les bendiga. A los amigos, familiares, a las personas en general, Dios les bendiga grandemente. Y escuchemos la palabra del Señor que corresponde a este día. Ya hemos alabado, hemos glorificado a nuestro Dios, pero ahora es hora de alimentarnos de la palabra de Dios. Y para eso los voy a invitar a que abran sus Biblias y busquen en el libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 19. Amén, aleluya. En el libro de de Miqueas, capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos pondría a la casa de Israel como monte donde todas las naciones tendrían que ir a visitar a la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido poner un pueblo diferente, un pueblo llamado su pueblo santo, para gloria de su nombre. Bendito Dios. Porque también dice el capítulo 2, capítulo 4, verso 2 de Miqueas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová para todas las naciones. Todas las naciones en general son, dice la palabra, las nombra como gentiles. La casa del Señor, que es Israel, es la casa o el pueblo de Dios. Dios puso ese pueblo y no me canso de algunas veces repetirlo, que si nosotros tenemos que aprender algo es aprender precisamente de dónde somos, de quién somos y para dónde vamos. Repito, de dónde somos, de quién somos y para dónde vamos. ¿Por qué? Porque por algún motivo estamos en esta tierra. Ahora, ¿de dónde venimos? No hay nada de salir como muchos dicen que la ciencia del mono. No. ¿De dónde venimos realmente? ¿Y para dónde vamos? Eso es lo importante. ¿Y de quién somos? Porque hay dos señores. Hay uno que es de este mundo y otro que es de arriba. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy yo? Pues según la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es de arriba. Amén. El que hace la voluntad de otros señores es de abajo, es terrenal. El que hace su propia voluntad, a su propia conveniencia, según su propio criterio, pues es de la tierra y nada tiene parte con Dios. Pero aquí lo importante es entender de dónde viene nuestra salvación, para dónde vamos nosotros, los que hemos creído en la verdad. ¿Y qué pasará con los que no creen? Bendito Dios. Aleluya. Libro de San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer este pasaje para iniciar la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? San Lucas 19, 1 al 10 vamos a estar leyendo para empezar. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Libro de San Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a estar leyendo para iniciar. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol llamado sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miramos que Zaqueo estaba en Jericó, ¿verdad? Bendito Dios. Ya oramos, ya alabamos al Señor, vamos a entrar en la palabra. El Señor toma el control de esto. Bendito el Señor. Entonces aquí nos muestra claramente, en el capítulo o versículo 10 más bien, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para que nosotros podamos ser encontrados, y el tema se llama precisamente, Dios quiere adoptarte como hijo. Dios quiere adoptarte como hijo. ¿Y sabe por qué el tema así? Porque en general todos somos hijos de Dios. Todos tenemos a Dios, todos tenemos a Cristo, lo tenemos en el corazón, sabemos que Él murió, todos sabemos, los mismos diablos creen en Dios. Y tiemblan. Los que creen en Dios y no se convierten tiemblan porque saben que hay un Dios, pero no quieren convertirse, porque quieren andar en sus propios deleites. El mundo ahorita en general está temblando y a poco se arrodilla a Dios. Gloria a Dios por lo que lo han hecho, pero a poco en general todos lo hacen. No lo hacen. Los diablos también creen en Dios, quiero decir que también saben que hay un Dios, todo el mundo lo reconoce, y tiemblan, pero siguen siendo diablos. La gente tiembla, pero no quiere apartarse de su iniquidad. Quieren que Dios haga obra a favor de todo el mundo, que Dios sane la tierra. Como ha sonado ese versículo del libro de 2 de Crónicas 7:14. Quieren que sane nuestra tierra, gloria a Dios. Pero no podemos decirnos que nos conviertamos a Él y nos hagamos personas justas, que aceptemos que estamos realmente, que hemos vivido mal delante de Dios y que no hemos respetado sus leyes. De eso sí no se habla nada. Nomás pura bendición, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra... Y que el Señor que nos cubre con su sangre, así como hizo con los primogénitos en Éxodo, ¿verdad? En la salida de Egipto, antes de que salieran. Bendito Dios. Y qué bueno que todos quieran hacerlo, que busquen a Dios, pero hay que buscarlo verdaderamente. No buscar el favor simplemente para que se quite todo y seguir siendo un vil pecador todavía. Dios no quiere, no ese es el plan, que Dios quiere que seamos hijos del diablo todavía. Dios quiere que seamos adoptados hijos suyos. Así como dice en el libro de San Juan. Porque ahí dice claramente que por nuestra fe nosotros fuimos constituidos hijos de Dios. No dice que todo el mundo es hijo de Dios, claramente. El mundo, pues ellos dicen que son hijos de Dios.
El pueblo de Israel, andando en sus delitos y pecados, decía que eran hijos de Dios y eran hijos de Abraham. Decía, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros estamos bien, sabemos la ley. Y les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre quieres hacer. Porque el diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentiras. Ustedes son una bola de mentirosos. O sea que el diablo tiene muchos hijos aquí en el mundo. Pero sabemos que hay una oportunidad, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Muchos están perdidos, no lo aceptan, es su problema, pero están perdidos. Pero aquí lo importante es que si nosotros abriéramos el corazón a Dios, a la posibilidad realmente de que hay una verdad, entonces cambiarían las cosas a nuestro favor. Entonces sería diferente. Bendito Dios. Y no voy a tocar el tema mucho de eso, de lo que está pasando, porque ya está muy quemado. Ya está, todo el mundo habla de eso. ¿Para qué los voy a...? Ahora voy a hacer lo que siempre hago. Los voy a torturar. Bendito Dios. ¿Sabe por qué digo torturar? Porque la palabra de Dios tortura cuando uno está mal. ¿Sabe por qué lo digo? ¿A qué me baso? Porque cuando vengan los dos testigos, dice que aquellos que torturaban al mundo, aleluya, se sentían torturados por la palabra de verdad. Así está el mundo. Cuando viene un predicador y les dice que mal están, y porque les dice toda la verdad aunque duela, eso los hace sufrir y enojar, por cierto, crujen los dientes muchos. Bendito Dios, pero gloria a Dios, porque la palabra no vuelve vacía y hay algunos que van a ser entendidos y van a entender. Dios los bendiga a cada uno de aquellos entendidos. Bendito Dios, porque para todo hay un tiempo. Gloria a Dios. Y este puede ser el tiempo tuyo que me escuchas. Este puede ser el tiempo tuyo que Dios abra tu entendimiento y puedas decir ciertamente yo quiero ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque si en la Escritura dice que nomás los que creen en Jesucristo y hacen su voluntad son hechos hijos de Dios, entonces yo quiero hacer eso que hacen ellos, los hijos de Dios. Amén. Porque si todo lo que hay en lo que son las religiones no me hace hijo del Dios, sino hijo del diablo, yo no quiero ser eso. No. Porque la religión nos salva. A los fariseos no los salvaba la religión. Jesucristo los acusó directamente. No los salva la religión. Ellos eran realmente religiosos, como muchos hoy en día. Bendito Dios. ¿Y saben qué? A veces yo me da risa. En parte como que me siento mal por aquellos mis hermanos, que se dicen mis hermanos, que fueron también lavados con la sangre de Cristo, que se han desviado de la verdad y de repente les llega la palabra a su vida y dicen, no, yo no quiero eso porque esos son fariseos, ya se volvieron fariseos. Lo que pasa es que tú te volviste del mundo, te volviste al mundo y ahora la palabra te ofende y no quieres entrar a lo que realmente debes entrar. Santo Dios. Esa es la realidad. Y te lavas las manos diciendo, esos son fariseos. Si Dios es amor, solo amor. La ley se ha acabado. Ahorita vamos a ver si se ha acabado y si es mala la ley. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Entonces cuando este hombre, volviendo a lo mismo, y el tema sigue siendo Dios quiere adoptarte como hijo, como hija. Y si Dios quiere adoptarte, quiere decir que tú no eres su hijo, no eres su hija, si no haces la voluntad de Jesús. O si ya andas como yo, o si ya andas como todo el mundo, haciendo la voluntad del Padre, digo todo el mundo que se dedica al Evangelio, de verdad, porque no todo el mundo lo hace. La palabra que se dice a veces se acopla a todo el mundo, se refiere a que hay muchos. Por ejemplo, Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Note, y aquí todo el mundo cree. Y Él dice claramente para todo aquel que en Él cree. O sea, Dios no está diciendo, no todos van a creer. En el libro de Apocalipsis, no todos van a creer. Entonces, ¿dónde están todos esos creyentes? Yo le digo a no voy a decir religiones para no hacerles publicidad más, pero en realidad, a la religión que sea, se le dice que si creen en Dios, ellos creen,
Si dicen que si les platicamos que si somos de Dios todos, ellos dicen todos somos de Dios. Inclusive los mismos creyentes evangélicos, hay algunos, no todos, para gloria de Dios, que le dicen hermanos a todo el mundo. No han entendido cuando dijo Jesucristo que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Entonces, si aquel yo veo que anda impíamente, yo no puedo decirle hermano. O si es de la congregación, lo que puedo decir, los hijos de desobediencia. ¿Sabían que hay hijos de desobediencia? Todos los que están en contra del evangelio puro, se dicen evangélicos, se dice que ya nacieron de nuevo, posiblemente se hayan convertido en algún momento al principio, pero dejaron la verdad por irse por la mentira, y creyendo la salvación igual, se les llama hijos de desobediencia. Jesucristo, cuando fue entregado con un beso, que fue el beso de Judas, y después en la oración en el libro de San Juan, le dijo al Padre, Padre, de todos los que me has dado, a ninguno he perdido, excepto el hijo de desobediencia, que era Judas. ¿Andaba con el Señor? Andaba con Él. Decidió irse con las cosas del mundo, decidió irse. Entonces se hizo hijo de desobediencia. Ya no era hijo de Dios, somos hijos de desobediencia, que fueron en algún momento sirviendo a Dios, pero ahora son hijos de desobediencia. Bendito el Señor. Que no se nos olvide eso. Nosotros debemos ser hijos de Dios. Y puede decir, bueno, pero si todos dicen que son hijos del Altísimo, pues eso es cierto. Así como los diablos también dicen somos hijos de Dios. Bendito Dios. Y tiemblan, pero no hacen la voluntad del Señor. No reciben el señorío de Jesucristo. Pero cuando tú haces lo que hizo este hombre, Zaqueo, que a pesar de su pequeño tamaño, él escuchó al Señor que iba pasando por Jericó. Porque el Señor llevaba el evangelio a toda su tierra, ¿verdad? Y dice que estaba este hombre, y sucedió que en un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, para que vea que los ricos también tienen su oportunidad. Cuando hacen la voluntad de Dios, ellos se salvan. Dice que este hombre, Zaqueo, procuraba verle y procuraba ver quién era Jesús. Pero ¿sabe que ahora el mundo ya no anda procurando ver quién es Jesús o qué traen estos? Porque ellos ya piensan que ya lo tienen. Ya no necesitan que tú vayas y les prediques. Ya no necesitan ver tus videos, mejor los pasan por largo. Porque ellos piensan que tienen a Jesús. Note cómo es diferente. Pero vemos claramente que si hacemos lo que hizo este Zaqueo, el Señor nos dice claramente, hijos de Abraham por la fe. Entonces procuraba verle, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Usted se lo puede imaginar, este hombre de pequeña edad, de corto tamaño, ¿verdad? Y me recordaba esto, que ojalá fuéramos como antes éramos. Antes cuando andábamos en el mundo, me recuerdo hace algunos años, que aquellos que les gusta el jaripeo, en mi pueblo en ese tiempo había un corral de toros que le decían, y se hacían corridas de toro, los montaban, y obviamente cobraban, ¿verdad? Allí en las enramadas. Y había unos que se subían una parte de la cerca, pero también había un árbol o dos árboles, no recuerdo cuántos eran. Aquellos no eran sicomoros, eran cascalotes, ¿va? Pero a lo que me refiero, que esos hombres se subían por tal de ver ahí. Qué bueno que tuviéramos ese interés, pero por buscar a Jesús, por ver a Jesús. Bendito Dios. Y entonces cuando el Señor iba pasando por ahí, dice que volteó hacia arriba. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú anhelas al Señor y saber quién es Jesús, el Señor voltea a verte. Mientras olvídalo. Amén. Olvídalo, que el Señor quite, que sane tu tierra, si no volteas a verlo. Bendito Dios. Y entonces cuando volteó a verle, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y bájate de ahí. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor quiere posar en tu casa.
Tú que estás ahí en cuarentena, el Señor quiere posar en tu casa. Solamente tienes que buscar al Señor. Porque todo esto no es nada de casualidad. Dios te subió a este árbol, por decirlo así, porque quizás tengas tiempo de mirar qué va pasando en esta predicación. Tengas tiempo de mirar qué va pasando en diferentes lugares que están predicando por medio del Facebook o de otras aplicaciones. Porque si no estás encerradito ahí, guardadito, no vas a tener ni siquiera la intención de hacerlo. Pero hoy tienes tiempo. Hoy tienes tiempo. A veces el Señor nos tiene que encerrar para que podamos tenerle tiempo. Bendito Dios. Entonces él decidió prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Siempre va a haber gente inconforme. Si tú te conviertes, olvídate que te van a aplaudir. Se van a volver contra ti. Y es buena señal, quiere decir que estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, oiga la conversión del hombre. Porque esto no se trata nomás no, sí Señor, yo recibo tu bendición, yo recibo la sanidad de mi tierra, la sanidad de mi familia, de mi hogar. Esto está bien, pero tiene que pasar esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de todos los bienes que yo tengo lo doy a los pobres. Yo me despojo porque a mí me has bendecido mucho, tengo mucha bendición económica. Toda la mitad voy a partir mi parte en dos y la mitad la voy a dar a los pobres. Y con lo que me queda, Señor, dice, si en algo he defraudado a alguien, si en alguien le he ofendido a alguien y le debo a alguien o le he robado a alguien, se lo voy a volver cuadruplicado. Eso es tener fe en el Señor, decir, todo esto no es nada, yo lo que necesito es a Cristo. Yo lo que necesito es que Cristo pose en mi casa. Yo lo que necesito es a Jesucristo en mi hogar. Eso es lo que necesitamos. Pero mientras la gente no reciba a Jesucristo como lo recibió Zaqueo, va a ser más difícil. Y posible todo esto pasará, posiblemente. Pero si no aceptamos corrección y aún con esto miramos al Señor y seguimos montando en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, porque si algo nos ha enseñado el Señor en todo esto es quitarnos un poquito la arrogancia, la vanidad, ¿verdad? Porque todas las diversiones y eso que vamos haciendo, que hace la gente en general, los bailes, los rodeos, y todo eso es vanidad de vanidades. Todos los arreglos que se hacen las mujeres en las estéticas, vanidad de vanidades. A ver qué le hacen ahora. Todas las cosas que hacíamos de andar embriagándonos en cantinas, borracheras y todo eso, el Señor las corta por un tiempo. ¿Y les hizo daño? Nada. Al contrario, es para que vean que todo eso no les da ningún beneficio. Pero si buscamos a Dios, ciertamente nos lo quitará por siempre esas cosas. Y tenemos la vida eterna con Él. Entonces, cuando dijo que Él le devolvía cuadruplicado a alguien, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque cuando alguien es salvo por fe, cuando alguien hace algo para Dios, sacrificas lo que tú tienes, sabiendo que todo eso lo tenías en tu corazón y no lo soltabas porque tú eras el que tenías todo, estabas bendecido, y no entregas tu vida al Señor, entonces la ley te condena. Pero cuando tú haces todo eso por el Señor, entonces pasas a ser hijo de la justicia, porque por la fe somos hijos de Abraham. Amén. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y esto fue antes de que viniera la ley al pueblo de Israel. Pero la ley vino por consecuencia del pecado para hacernos saber que aunque nosotros éramos pecadores, la ley nos restringía hacer ciertas cosas, nos prohibía hacer ciertas cosas, pero no nos salvaba de nada. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nadie puede cumplir la ley.
estando en este cuerpo corrupto. Nadie, mis hermanos, puede cumplir la ley si no tiene a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que el mundo debe aprender. Eso es lo que aquellos cristianos que están de alguna manera en contra de la verdad, porque quieren vivir de pura gracia, deben entender que ellos no están exentos de guardar la ley, pero ni la guardan ni obedecen a Jesucristo. Les voy a decir por qué. Porque Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar, sino a que se cumpla la ley, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, si tú dices que ya la ley no hace efecto en ti, entonces tú estás caminando como Jesucristo caminó, me imagino. Y entonces, ¿por qué traes esas cosas, esas señales del mundo todavía en tu mismo comportamiento? ¿Por qué traes esa arrogancia, esa actitud sobre los hermanos que predican la verdad? Entonces quiere decir que no estás ni así de cerquitas de realmente vivir en la gracia del Señor o hacer la voluntad del Señor. Bendito Dios. Vamos a continuar. Aleluya, bendito es el Señor. En el libro de Romanos, vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer desde del capítulo 3:21 para entenderle mejor. Vamos a leer un poquito más de lo que les había dicho. Bendito Dios. Para que podamos entenderlo. Y claramente dice la lectura: la justicia es por medio de la fe. Entonces, si Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, es por la fe. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo: este es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque recibió a Jesucristo y cambió su actitud, dejó todo lo que tenía en el mundo para seguir al Señor. Cuando tú sigues al Señor y crees en Jesucristo realmente, no como te lo han enseñado en el mundo, si no eres de Jesucristo, estás haciendo las cosas del mundo. Bendito Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dijo aparte, no dijo, hey, eso ya quedó olvidado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ellos testificaron de lo que había de venir en nuestro Señor Jesucristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿el mundo es justo? ¿Tiene fe? Porque muchos dicen tener fe. ¿Entonces ya son justos? Les digo que no. Porque no todos hacen la voluntad de Jesucristo. Tener fe es hacer la voluntad de Jesucristo. Así como Zaqueo hizo la voluntad de Jesucristo porque sabía lo que estaba en la ley. Sabía que estaba haciendo mal y por eso necesitaba a Jesús en su casa. Amén, aleluya. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sea dentro o sea afuera, seas cristiano o no seas cristiano, seas creyente o no seas creyente, la justicia va pareja. Bendito Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, oiga, somos justificados gratuitamente por su gracia. Pero no puede llegar la gracia a ti si tú no la aceptas. Si tú no corres a ese árbol sicomoro y buscas que pase esa gracia por tu casa, no va a ser posible. A la verdad, la gracia está a las puertas, está pasando, está tocando a tu puerta, pero tú no abres la puerta de tu corazón. Bendito es el Señor. Te alabamos, Padre Santo. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos fe en que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Aleluya, sí, amén. Entonces, es aceptable para Dios cuando nosotros
venimos a los pies del Señor, aceptándole como Señor, único y Señor y suficiente Salvador de nuestra vida. Para manifestar la justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice claramente, por cuanto todos pecaron, o sea, todo mundo es pecador. Pero pasando por eso todo, en su paciencia los pecados pasados, manifestó la justicia en Jesucristo el Señor. Pero aquí el problema es que eso ya pasó hace 2000 años y se han venido haciendo más cosas en la religión que están de alguna manera opacando, entre comillas, la verdad y la justicia. Pero la luz siempre va a resplandecer, bendito el Señor. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí las cosas de este mundo. En el capítulo 8 del libro de los Salmos dice claramente, oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y dice, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo estimes. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Estamos hablando del hombre en la tierra, o sea, la creación. O sea, ¿qué somos delante de Dios para que Él haya tenido misericordia y nos puso todas las cosas a nuestros pies? Tenemos señorío sobre todas las cosas. Tenemos voluntad propia, según. Pero en realidad cuando estamos en Cristo, la voluntad nos las ha robado otra persona, otro personaje. Pero nosotros decimos, que esa es mi voluntad. Mentira del diablo. Tienes que salir de esas cosas para que pueda libertarte Cristo. Tienes que aceptarle a Él. Amén, gloria al Señor. Bendito Dios. Por la mirada, en el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Yes. Amén. O sea, aquí no importa lo que tú pienses y lo que tú deseas. Aquí lo que importa es la fe que tienes que manifestar delante de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Así. Y caminar. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque con las obras de la ley nadie podía justificarse. Nadie. Acuérdense que Jesucristo les dijo a aquellos que estaban queriendo apedrear a la mujer. Dice, ¿cuál de vosotros está libre de pecado según la ley? Porque ellos dicen, es que conforme a la ley de Moisés debe de morir esta mujer pecadora. Ellos eran igual o más que ella todavía. Pero querían ejecutar la ley. Y que les dice claramente, ¿y quién de vosotros está libre de pecado? Para que haga la justicia de una vez y arroje la primera piedra. Sabían que no podían. Bendito Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque por la ley nadie es justificado. Nadie podía cumplir la ley. Bendito Dios. Amén. Porque si hubiera quienes cumplieran la ley, entonces no hacía falta que viniera el Señor a derramar su sangre. Ni siquiera David, que era temeroso de Dios, pudo cumplir la ley, mis hermanos. El Señor dice en su palabra, no desearás la mujer de tu prójimo, punto. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Se le olvidó a David, no pudo cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque el pecado te cega. El mundo en general está en tinieblas. Mientras no acepten a Jesucristo, que es la luz, seguirán en tinieblas. ¿Qué mejor tiempo que este para hacerlo? Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Claro que no. Él puso a los judíos como primicias para Él. Y digo primicias porque
todas las demás naciones no son nada para Dios respecto a la voluntad que Él puso en el pueblo judío, porque empecé diciéndoles que en el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 2, que de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión salió la ley, de Jerusalén, que es Jesucristo, salió la palabra de Jehová. Bendito Dios. Entonces, si no hubiera Israel, el mundo anduviera en tinieblas totalmente. Nosotros los gentiles que hemos alcanzado gracia, no estuviéramos en este camino todavía. Si no existiera el pueblo de Israel como muestra de la gracia y el poder de Dios, no fuéramos nada nosotros. No tuviéramos cómo conocerle. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, nadie conocería a Dios. Nadie. ¿Cómo puedes conocer a alguien que no miras? Mas Dios se hizo nombre grande como lo tiene hasta el día de hoy. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él se hizo nombre, sobre todo nombre, de lo que está arriba, quiere decir que allá no hay otro nombre mayor que el de Jesús. Es Dios mismo. Pero Él se tenía que hacer hombre para que tú y yo pudiéramos mirar con otros ojos, conocer al Padre de las luces. Usted y yo somos las luces, si hacemos la voluntad de Cristo. Somos la luz del mundo, como luminares en medio de la oscuridad, dice su palabra. Bendito el Señor. Entonces, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Amén, nosotros somos una prueba de eso. Dice, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Los de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Los de la ley. Por ley tenían que circuncidarse. Eso era una señal de que eran hijos de Dios. Eran circuncidados. Todos los demás de afuera eran incircuncisos. Pero hubo un momento en que Dios les dijo, hey, ustedes están incircuncisos de corazón. ¿De qué les sirve que se circunciden? Si dentro de su corazón está circunciso, circuncidaos el corazón, dice, rasgad el corazón, para que podamos entender y ser de Dios, aleluya. Hay tanta gente que es tan dura, y estoy hablando en el mundo cristiano, hay tanta gente que se dice que es circuncidada porque ya entregó al Señor su corazón, pero realmente es incircuncisa porque no hace la voluntad de Dios. Note, el pueblo de Israel, siendo pueblo de Dios, estaba incircuncidado. Y aunque ya se habían circuncidado, ¿sí me explico? Así hay muchos cristianos que dicen, yo ya soy de Cristo, pero son incircuncisos, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Bendito es el Santo de Israel. Aleluya. Y por medio de la fe a los de la circuncisión, voy a leer otra vez, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Porque los gentiles no era necesario circuncidarse de la forma que los hebreos se circuncidaban. Pero Dios le plació que ser el mismo de ellos, ser de nosotros. Porque Él ya nos tenía en su pensamiento en los tiempos postreros, que es ahora. Desde que vino el Señor Jesucristo, se cumplió el Evangelio para los gentiles también. Bendito Dios. Vamos a continuar. Pero antes quiero decirles esto en el 31. Luego, y es una pregunta que hace Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Yo ya tengo Cristo, entonces ya la ley para mí no aplica. ¿Por qué? Porque la ley es del Antiguo Testamento. Ahora por gracia soy salvo y ya lo que Dios me dio, de lo que mi papá Dios me dio, ya no me lo quita. Mentira del diablo. No se lo quita, pero usted lo pierde por voluntad propia, porque usted es administrador de lo que Dios le da, ¿cierto o no? Entonces, si es administrador, usted sabe si lo pierde o sabe si lo guarda y se hace tesoros en los cielos. Bendito Dios. Entonces, cuando Pablo les hace esta pregunta a todos los rebeldes que quieren la ley, luego por la fe
¿Invalidamos la ley? En ninguna manera. No sé si no tenga su Biblia este pasaje. Sino que confirmamos la ley. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? Yes. Confirmamos la ley que es buena. Amén. Porque el que la hizo es buena y es santo. Entonces la ley es santa. Sí, amén. ¿Verdad que ya tuvimos una enseñanza de eso? Sí, amén. Bendito Dios. Entonces no se queda atrás la ley. Es cierto, lo que sí nos explica es que por la ley nadie se salva. Tenía que venir Jesucristo en la gracia para que por medio de la gracia fuéramos salvos. Y la ley es para testificar que si hacemos pecado, ni la gracia nos salva. Porque tenemos que cumplir la ley. Yes, amén. Yo no sé por qué no entienden esto, Dios mío. Tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que buscar al Señor y pedir y ser realmente abiertos al Espíritu Santo para que nos pueda enseñar. Pero como queremos andar en nuestros deleites y pecados, queremos ser de Cristo y decimos ser de Cristo, pero no hacemos lo que dice Cristo. Y por eso ahí dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo en la palabra? Yes, sí. ¿Verdad? Amén. Así es que olvídese dice estar abierto al Espíritu es mentira. Cuando uno está abierto al Espíritu, hace la voluntad del Padre, agarra corrección, se preocupa por agradar al Padre. Amén. Sí. Bendito Dios. Alabamos, Señor. Amamos Cristo. Aleluya. Y dice el 4.1, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que halló? Halló gracia. Cumplió la ley. Porque dice claramente que la ley todavía ni llegaba, mas sin embargo por la gracia, porque la gracia, la fe que hizo, le contó por justicia. ¿Y cuál es la fe? Que creyó Abraham a Dios sin haber nada. Sin haber nada. Amén. Creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y él caminó creyéndole a Dios por 20 años para que llegara a su primera bendición, que era Isaac. ¿Verdad? Amén. Bendito es el Señor. Tuvo tropiezos, sí tuvo uno que está costando a Ismael. Pero a lo que le quiero decir, que la gracia es la que realmente, la fe realmente es la que nos salva. Yes, ¿Y cómo recibimos la fe? Por gracia. yes. Por gracia somos salvos. Amén. Pero hay una cosa que debemos entender, no dejando una cosa. El Señor cuando le dijo que aquellos fariseos que se preocupaban más por lavar los platos y los vasos, y que se preocupaban más por dar ofrendas de la menta y no sé qué, les dijo, hey, es bueno hacer eso, pero no dejando de hacer lo otro. Y entonces los de ahora quieren vivir en la gracia porque no les cuesta nada. Porque nomás dicen, no, pues por gracia solo no tengo que hacer nada, nomás ser hijo de Dios y ya. No, Señor, tiene que vivir para Dios, tiene que vivir en santidad, si no aplica. Yes. Bendito el Señor. Señor. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Note, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad que Abraham no fue haciendo nada de obras? Simplemente le creyó a Dios y fue en obediencia a Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Alabamos, Señor. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Verdad que no? A ese sí hay que pagarle uno. Al que trabaja hay que pagarle. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Yo sé que a muchos les gustó eso, que Dios justifica al impío. Y es verdad, yo estoy de acuerdo. Yes. Y me gozo por ello. Porque dice su palabra que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Es verdad. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Verdad?
sin hacer ninguna obra más que creer en el Señor. Yo no me tengo que preocupar por ir a hacer lo que hacían los de antes, sino que creer en Dios, congregarme y hacer la voluntad de mi Padre. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Verdad? Bendito Dios. Dice el Señor, no dice el sacerdote. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Usted qué opina? Es para todos. Bienaventurado eres tú si haces la voluntad de Dios, porque le estás creyendo al Señor. Bienaventurado eres tú si dejas las cosas del mundo para seguir a Cristo. No importa que no seas de la circuncisión, que seas incircunciso en este mundo, Dios trae salvación para mí también, para ti también. Aleluya. Bendito el Señor. Y entonces en el 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿cómo pues le decimos que le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Sí sabe cómo está eso? Muy bien. Abraham le fue contada por justicia cuando creyó a Dios. Después que le creyó a Dios, Dios le dio un mandamiento y le dijo, circuncidarás el prepucio de tu cuerpo y así circuncidarás a todos los del pueblo. Esta te será señal por señal que eres hijo de Dios. Ok, entonces eso era para ellos. Y ahora para nosotros los gentiles que somos de la incircuncisión, entonces no cuenta para nosotros. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión. No es la circuncisión, sino en la... Y te lo dice claramente despuesito del signo de interrogación. No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Después. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Eso es la señal, el que cree. Por eso dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aleluya. Por eso le dijo el Señor a este hombre, por cuanto es hijo de Abraham, ha llegado la salvación a su casa. Amén. Todos podemos ser hijos de Abraham si creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Porque no era Abraham el que estaba llegando ahí, era Jesús de Nazaret. Aleluya. Y él creyó al Señor. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Por eso es llamado padre de la fe, porque le fue contada por justicia. ¿Y cómo podemos mirar eso? Lo podemos mirar en el libro de San Lucas, creo que es en el capítulo 17, en el cual está el rico y Lázaro. Dice claramente que el Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, ¿verdad? Y el rico también fue muerto y fue llevado a tormentos. Bendito Dios. Ese es su tema, pero lo que le quería decir, que nuestro padre Abraham, por la justicia en la fe, fue constituido padre de la fe. Porque no hay otro siervo como Abraham
para que fuera padre de la fe, solamente Él, porque de ahí viene nuestra fe. No había otro hombre que recibiera la fe. Por Abraham es que venimos recibiendo la fe, porque lo miramos como muestra de realmente fe y amor a nuestro Dios, creyéndole y haciéndose justicia de Dios. Bendito es su nombre, aleluya. Ya vamos a terminar, regresamos a Lucas. Bendito es el Santo de Israel. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Permítame un segundo. Aleluya, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. En el 11:20, en el 19:11, perdón. 19:11 de Lucas, ahí donde estábamos abajito. Y es en la parábola de las 10 minas, rápidamente, para ya terminar. 19:11 de San Lucas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Está hablando, cuando viendo estas cosas, oyendo estas cosas más bien, estaba hablando que después de que le dijo a Zaqueo, ¿verdad?, todas esas cosas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En pocas palabras, el mundo en general está perdido sin Cristo, mientras no hagan por buscarle a Él. Porque Él los está buscando, Él está paseando. A través del Evangelio Él sigue llevando la salvación, pero posiblemente la gente quisiera que personalmente lo vieran. Pues déjeme decirle una cosa, que aunque ni lo vieran, le creyerían, porque el pueblo de Dios, que era su pueblo de Dios, teniéndole a ellos, lo crucificaron. ¿Y sabe qué hacemos nosotros cuando no creemos también? Hacemos lo mismo que su pueblo, lo desechamos y diciéndole crucifíquenle. No, no es de nosotros, que la sangre de Él caiga sobre nosotros. Así decían. Pues déjenme decirle que un día va a caer, porque la sangre clama desde la tierra. Bendito el Señor. El tema sigue siendo: Dios quiere adoptarte como hijo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, estando todavía en la casa de Zaqueo, note. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaban que allá, porque como le decían que era el rey, los que lo recibieron, porque muchos no lo recibían ni como predicador. Entonces dice que ellos pensaban que iba a ser inmediatamente el reino, que ya estaba preparándose Él para eso, en esos mismos días. Y entonces ahí les explicó, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de sí mismo. En pocas palabras le estaba diciendo: yo me voy a ir un tiempo, pero voy a dejar a mis encargados, a los que ya les di potestad, para que cuiden esas minas y las hagan producir, ir y llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén, aleluya. Y predicar. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Así de simple. Y entonces dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿A quién estamos esperando? A Cristo, bendito el Señor. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. En pocas palabras, les dejo el negocio. Aquellos que les gusta el negocio, les encantó esta palabra. Les dejo el negocio para que hagan dinero. No, Señor. Les dijo, les dejo el negocio, en pocas palabras, porque dice, cuando andaba María buscándole, María y José andaban buscando a Jesús,
le dijo, ¿para qué me buscáis? ¿Qué no ves que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, si lo miramos como parte de negocio, pero no negocio monetario, sino negocio de almas. Aleluya. Porque no hay nada más precioso y con más valor para nuestro Dios que su alma y mi alma. Amén. Usted siendo siendo su propia alma, no la cuida. Nadie la va a cuidar por ti. Nadie la va a cuidar. Te hizo administrador, no se te olvide. Tú eres administrador de lo que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Amén. Si no cuidas tu alma, nadie te va a ayudar a cuidarla, a menos que la pongas en manos del Señor Jesús. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Entonces llamó a esos 10 hombres y les dio 10 minas y les dijo negociar entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Quiénes le aborrecían? Sus conciudadanos, los judíos. Yes. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, usted y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Bendito ¿No quieres que Dios te dé esa potestad también a ti? Aleluya. Está disponible aún. Mientras no venga el Señor Jesucristo, está disponible. Cuando se levante la iglesia que quieras venir, será demasiado tarde, ya no van a estar esos locos. Entonces no va a haber momento, no va a haber modo de recibirlo como ahora se recibe. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Qué le decía cuando le decía, eres tú el Hijo de Dios? Le decía, tú lo dices, blasfemo y que no sé qué tanto. Usted le puede decir a las personas, yo soy hijo de Dios, decir, blasfemo, eres un vil pecador. ¿Es verdad? Usted le puede decir a las personas y lo primero que le dice es blasfemo. No te creen que tú eres justificado por Dios. No te creen que Dios ha limpiado con su sangre preciosa tus iniquidades. Que no te creen que Él es el que te ha justificado. Ellos se toman ¿cómo se puede decir? Ellos se toman el lugar de Cristo para decirte ni Dios te perdona a ti. Santo. Ignoran la verdad. El que justifica es Dios. Y si Dios ve que tú estás haciendo la voluntad de Cristo, puedes estar seguro que te justifica, te perdona, te limpia y te pone en un lugar diferente al que tú estás acostumbrado a andar en la vagancia. Bendito es su nombre. Ya no vas a ser igual. Porque andando igual nadie va a poder entrar al cielo. Pero si tú cambias para Cristo, entonces vamos juntos. Por eso hay un canto que dice, dame la mano y mi hermano serás. No se le puede, bueno, ahorita no se le puede dar a nadie, ¿verdad? Pero en realidad hay un canto que dice que dame la mano y mi hermano. Quiere decir, haz la voluntad de mi Padre y tú vas a ser mi hermano. Gloria a Dios. Pero les comentaba que hay cristianos, y hablando de líderes, que le dicen hermano a cualquier persona, a cualquier persona que esté en cualquier religión. O sea, vamos en contra de la palabra, o sea, nos pasamos por alto algunos pasajes. Podemos decir entonces, como dijo Pablo, ¿qué diremos pues? Entonces la palabra de Dios ya no es buena. Nos tenemos que brincar nomás a la justicia de nosotros mismos. Bendito el Señor. Entonces, no queremos que este reine sobre nosotros. Pues déjeme decirle que no lo hizo. Pero un día lo hará, aunque con otras generaciones, pero esos no quisieron, se perdieron. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que Dios te ha dado esas minas. Dios te ha dado esos dones, ese talento, esa palabra para que la lleves. Y Dios nos va a pedir cuentas si realmente hablamos o le apapachamos la espalda a las ovejas para que hicieran lo que ellos quisieran. Tú vas a dar cuentas, yo voy a dar cuentas. Bendito Dios. Entonces el 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Señor,
esta mina que soy yo ha ganado 10 almas más. Por así decirlo, ¿verdad? Ojalá y fueran miles. Bendito Dios. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Verdad? Sobre 10 ciudades. Por cuanto fuiste fiel. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Se recuerdan que esta es semejante a aquella de los talentos? Pero nos les explica diferentes para aquellos que son tardos para entender, podamos entenderle más fácil. Bendito Dios. Tu mina ha producido 5 minas, dice. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Nuestro Dios es parejo. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. La guardé, la tengo allá, que tú vienes. Dice, de ti, cuando eres hombre severo. Oh, nuestro Dios no quiere, dure su palabra, no queremos oírla, es severo nuestro Dios. Y a sus discípulos les dijo, ustedes también se quieren ir. Creen que tienen mejor el mundo. Entonces denle, pueden irse también. Pero bendito el Señor que le dijo, no Señor, ¿a dónde iremos, Señor? Aunque tú nos hables fuerte, aunque tú nos cortes con la palabra, pero solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Usted prefiere la palabra lisonjera que le estén apapachando y se vaya al infierno? ¿O prefiere que la palabra le descubra su pecado y se vaya al cielo con Cristo? Yo prefiero que la palabra me dé machete. Prefiero que me dé, ¿verdad? Pero que me vaya con Cristo. Bendito el Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Claro que sí, mi Señor vino a sembrar. El Señor vino a sembrar y nosotros seguimos sembrando porque eso nos enseñó. Y unos son los que siembran, otros los que riegan, pero Dios, bendito es su nombre. Este sí que era infiel, porque no solamente guardó lo que le estaba dando, sino que no lo... Es que no ponen en obra las cosas del Señor. ¿Qué le toca a este? Entonces él le dijo, mal siervo. A este no le dijo, entra al gozo de tu Señor, ¿eh? Mal siervo, te juzgó por sus propias palabras. Le dijo que era severo, era malo. Dios se imagina cuando grande es su amor. Muchos no quieren oír. Piensan que es grave para sus oídos. Ellos prefieren a ese Dios bonito, de esos profetas, de esos apóstoles, ¿verdad? Que les dicen, así estás bien, hermano, Dios tiene... Recibe, no es para ti. Este tiempo es para que tú puedas, ¿verdad?, levantarte. Esto es para que en este tiempo puedas recibir la bendición que tiene para ti. Puras cosas lisonjeras son las que dicen esos falsos profetas. ¿Sabe por qué? Y se lo puedo decir con la Biblia, hermano, que a todos los predicadores, profetas que traía Dios desde el Antiguo Testamento, no hay uno que les dijera cosas bonitas. El profeta que Dios levantaba es para decirle el pecado al pueblo, porque Dios nos ama. Aleluya. ¿Y cuáles son los profetas de hoy? Los profetas de Baal, que todo dicen que está bien. Dios nos libre de tales cosas. Entonces, yo prefiero que nos hablen con verdad. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Precioso, precioso Dios. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que el vendedor
para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. ¿Y por qué? ¿Es injusto? Ahí hubiera dicho: ya ves, Señor, te dije que eras injusto. ¿Ah? Me estás quitando lo que nomás uno tengo. Y aquel que tiene 10 se la estás dando. Bueno, para que vea que Dios es justo. ¿Por qué? Porque actuó con justicia, porque ese no hizo nada negligente, ¿verdad? Se la dio al que realmente hace la obra para Dios. Ese sí es buen siervo. Ellos le dijeron: Señor, pero ya tiene 10. Dice: pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará por negligente. Este lo agregué yo, porque eso es lo que me enseña. No se las quita porque sea malo el Señor. Se los quita porque ellos la pierden. No hacen la voluntad de Dios. Son hacedores de su propia voluntad. Sí, justo es el Señor. Aquí viene el pago. Aquí viene el pago para aquellos que no querían que reinara sobre de ellos. En el 27. 19-27. Y con esta cerramos. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traérmelos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Le va a tocar mal a esa generación? Le tocó mal, de hecho. Bendito el Señor, porque después de la ida del Señor Jesucristo, como 40 años después, fue devastada Jerusalén y todos llevados cautivos y unos muertos. Muchos muertos hubo ahí. Y el pueblo y el templo fue derribado. Bendito el Señor. Entonces, mas el templo de nosotros, que es nuestro cuerpo, limpiémonos, hermanos. Limpiémonos para que Dios viva en nosotros, porque Dios quiere adoptarnos como hijos. ¿Y sabe por qué? Con la sencilla razón de que Dios te hizo para morar en ti. Para morar en ti. Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Pero te dio ese poder, ese don de poder decidir por ti mismo. Porque es tan caballeroso nuestro Dios y tan fiel. Y como sabes lo que el potencial que te dio a ti, y ahora sí úsalo a favor como debe ser, no como esos locos que te dicen, ¿verdad? Que usa tu potencial que Dios te ha dado, ¿verdad? Pero para levantarles el ego. No. Yo le estoy diciendo: usa tu potencial, porque sí te ha dado el Señor, pero para beneficio de tu alma. No para perderla. No para perderla, sino para voluntad de Dios y para beneficio de tu alma y de los que te rodean. Bendito sea el Dios del Todopoderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esta palabra. Dios les bendiga grandemente. Con esta palabra nos pasamos a retirar. Y si el Señor no ha venido, nos estaremos viendo la próxima semana. Amén. Bendiciones. Dios les guarde. Dios les proteja en todo este tiempo. Amén. Hasta luego. Bendiciones.